Me viniste bárbaro. Y bueno, seguro mamá se van a cansar. En la teoría de los dos demonios. Y hay mucha investigación de muy buena calidad. Él respondía muy suelto del cuerpo que esos serán los historiadores de izquierda. O sea, como una forma de descalificar. Y en realidad, el historiador, ahí lo que demuestra es un desconocimiento hacia la investigación, hacia la academia. O sea, no puede centrarse en si el historiador es de izquierda o de derecha para poder calificar su trabajo. En realidad es no respetar el trabajo profundo, serio, de investigación, de gente que está formada académicamente para poder, y tiene herramientas y técnicas, y que mucho ha ayudado y que hoy sabemos mucho más de la dictadura, sin duda, que anteriormente. Pero ese intento burdo, ¿no?, de descalificar por el simple hecho que serían historiadores de izquierda, lo que afirman esto. A nosotros nos parece de vuelta insistir en ese sentido. Lo que parece es ese intento de eludir todas las responsabilidades políticas. Los malos fueron los militares, que sacaron a otros malos anteriormente y que se levantaron en armas. Y ahí queda. Entonces, a nosotros nos obliga a ver y estudiar y analizar periodos más amplios, el tema hasta dónde tomamos, ¿no? Los compañeros que estuvieron participando la semana del martes en AEU decían que, claro, elegir a partir de qué momento busco los antecedentes, eso siempre tiene algo de arbitrario, tengo que parar en un momento. A nosotros nos parece que hay que ver el marco general de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial se terminan esos enemigos, ¿no?, como el fascismo, el nazismo, y aparece otro enemigo, que es el comunismo. Y acá cuando nosotros decimos el enemigo del comunismo, o sea, puedo decir, bueno, la moda comunista lo quiere centrar allí. Todos sabemos que cuando acusan a alguien de comunista o centran el enemigo como el comunismo, en realidad marcan un espectro muy amplio.
Todo lo que tenga un pensamiento progresista, de izquierda, o ni de izquierda, que tenga cierto cariz de pensamiento comprometido y accionar comprometido, puede ser tildado de comunistas. Es más, integrantes de los partidos de derecha, los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado, muchas veces han sido tildados también de comunistas. Hoy quedan muy poco progresistas en los partidos tradicionales, pero anteriormente existían sectores muy progresistas. Un veterano como nosotros, un poco más, recordará aquello de comunista Chapa 15, ¿no? Por acusar al sector ballista del Partido Colorado en la lista 15 como comunistas. Desde el lado de la 14, un sector muy conservador obviamente del ballismo. Así que eso de combatir al comunismo es muy difícil estar librado de ser parte de eso. Y en ese marco de la Guerra Fría, o sea, los gobiernos uruguayos se alinearon con la postura de los gobiernos norteamericanos, sin duda. Entonces, el combatir a ese enemigo se lo ve desde mucho tiempo. Lorena hablaba del Plan Cóndor, que hay que hablar bastante de eso, para dejar en evidencia la crueldad, ¿no? del fascismo que recorrió toda Latinoamérica. Pero muy tempranamente, a pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, ya había coordinaciones de la policía uruguaya con la brasilera para identificar comunistas, ¿no? Entre comillas. Y como acá había generalmente oleadas de exiliados brasileños en Uruguay, para ayudarlos a la policía brasilera, ahí están detectados convenios de la policía uruguaya ya muy temprano, todavía en la década del 40. Así que antecedentes del plan Cóndor lo podemos ir viendo por ahí. Otra cuestión que a nosotros nos parece que hay que demitificar y dar elementos para descartar esta teoría de los dos demonios y poder ver las responsabilidades de dónde están, tiene que ver con cuándo empezó la violencia. Yo ahí les recomiendo ver la intervención del miércoles, el martes en la Asamblea General de Óscar Andrade, por lo siguiente: el enfoque que él le da a esa intervención, que no es muy larga, tiene 10 minutos, ¿no? Donde hizo Óscar el esfuerzo de resaltar diferentes momentos de violencia, de obreros asesinados, de integrantes del campo popular, de militantes, y distintas formas de violencia, mucho antes que apareciera lo que después se conoció como la guerrilla armada, que se usa como excusa. O sea, el mundo de preguntarnos y tratar de ver cuándo empezó la violencia, como antecedente también de la dictadura. Y también hay que ver el contexto social y económico de la época, ¿no? Las dificultades que ya venía padeciendo el Uruguay y, sobre todo, la clase obrera, los trabajadores pagando los costos de eso. O sea, eso generó todo un clima. Y a su vez, gobiernos supuestamente democráticos, o subgobiernos llamados democráticos, electos democráticamente, por la forma como nos hemos dado nosotros, gobernando ya con una actitud muy autoritaria, muy autoritaria. Todos nos centramos en Pacheco. Pero los gobiernos del Partido Nacional, del 58 al 66, ¿no? Fueron 2 periodos de gobierno, usaron también las llamadas medidas prontas de seguridad. También se ampararon en militares muy conservadores y los promovieron. Gobierno del Partido Nacional. El gobierno que sigue después a los 2 gobiernos blancos, ¿no? Del Partido Colorado, nosotros centramos mucho en Pacheco, pero porque se lo reivindica de alguna forma agestido. Pero medidas prontas de seguridad sí se usaron antes, mientras Castillo aún estaba vivo, ¿no? O sea que hay toda una forma de ir generando un estado de violencia y de utilizar mecanismos que son supuestamente para momentos extraordinarios, que tienen otra constitución, y hacerlo prácticamente permanente, ¿no? Las medidas prontas de seguridad eran prácticamente permanentes. Y ahí está, bueno, ¿no? Lo de llevar a trabajadores, darle instrucción militar, despidos, militantes sindicales. Y esa violencia paralela, empezaron a aparecer, bueno,
organizaciones fascistas que sembraban terror en el marco del respaldo del Estado, aún en democracia, antes del golpe de Estado. También hay asesinatos, hay tortura en esos gobiernos democráticos. ¿Y quiénes eran los que decidían realmente los llamados eso, el gobernar bajo la medida pronta de seguridad? El Ejecutivo de la época y el Parlamento. ¿Y en el Parlamento quiénes? Blancos y colorados. O sea, más allá de que nosotros intentemos verlo como un problema general, hay que ver quiénes eran los responsables. ¿Dónde se declara el estado de guerra interno? Es en el Parlamento. Y lo vota la derecha. No todos, pero lo vota la derecha. Blancos y colorados votaron el estado de guerra interno. Eso, además de servir para atraer a los militares, también sirvió para otra cosa, que es introducir a la justicia militar a juzgar a civiles. Hace poco, en una asamblea, en una sesión de diputados, nos tocó escuchar al diputado Zubía, hijo y sobrino de dictadores, decir que, bueno, esto, ¿no? Como era una guerra, pasan cosas desagradables. ¿Y en qué basa que era una guerra? En esto, en la declaración del estado de guerra interno, en el gobierno de Pacheco. O sea, para él basta con una declaración por una mayoría circunstancial en el Parlamento que declara el estado de guerra interno para que ya eso, para él ya eso es prueba suficiente de que había una guerra. Y todos sabemos que eso es tan mentira como la teoría de los demonios desde que había una guerra. Y con eso justifican muchos, ¿no? del terror y del terrorismo de Estado. Pero eso fue votado en el Parlamento. Y lo vota la derecha, lo votan blancos y colorados. Y después está todo lo de la teoría de la seguridad nacional, en la cual se formaron generaciones de militares y a partir de ahí todos. Para la formación en esa teoría o esa doctrina de la seguridad nacional, que lo hacían en las escuelas de los yanquis, ¿quiénes nos mandaban? Nos mandaban los gobiernos de la época. Entonces, cuando se quieren eludir responsabilidades, ¿por qué los militares se formaron en esa concepción? Bueno, iban a estudiar, pero no iba porque se les ocurría a ellos, los mandaban los gobiernos de la época. O sea, con todo lo que significa el poder del Estado, los recursos del Estado, o sea, de todos nosotros. Y cuando dan el golpe de Estado, volviendo a la existencia del 2 de febrero, ¿no? Decíamos, eluden, esconden responsabilidades, pero creo que es importante ver todo esto del golpe de Estado como un proceso, ¿no? Que termina el 27 de junio, cuando Bordaberry disuelve las cámaras y los militares entran al Parlamento. Esa foto terrible que está allí, ¿no? De los generales Álvarez, Cristi y otros entrando al Salón de los Pasos Perdidos. Bordaberry, que fue electo por el Partido Colorado, aunque tuvo un pasado en el ruralismo, ¿no? Electo por el Partido Colorado. Golpe de Estado del 73. También en ese debate que teníamos hace pocos días y en otros que nos han tocado, viene siempre el acusar a los comunistas que apoyaron la dictadura porque estuvieron de acuerdo, dice, con el 27, los comunicados 4 y 7 de los militares en febrero. Y le parece que la prueba más contundente es el Diario Popular de aquel momento. En realidad, el Partido Comunista, la CNT, el Frente Amplio, lo que intentaron hacer, y vieron de esos comunicados, que además hay que leerlo, no tenemos tiempo, pero hay que leerlo para ver qué es lo que decían, y con la concepción de que no todos los militares en ese momento eran fascistas, que
habían militares, existían militares con una formación y con una convicción democrática. Y que había que hacer los esfuerzos porque esos sectores fueran los que primaran, y no los gorilas. De ahí entonces el ver lo que decían a través de su comunicado con cierta atención. Eso no tiene nada que ver con respaldar la dictadura. Nada que ver. Yo le decía a mi contendiente en ese debate, en el Uruguay, el Partido Comunista, con la existencia que hacía, tiene 103 años y no dio ningún golpe de Estado en este país. En este país, todos los golpes de Estado, siglo XIX, siglo XX, fue dado por el Partido Colorado. Tienen ese privilegio, ese récord. Todos los golpes de Estado los dio el Partido Colorado. Por supuesto que en la dictadura del siglo XX, respaldado por buena parte del Partido Nacional. La de Terra tuvo el respaldo de los sectores herreristas. Y ahí está ese Senado que ellos inventaron, ¿no? Del medio y medio, la mitad del Senado era para el terrorismo y la otra mitad para el herrerismo. El golpe de Estado del 73 disuelven las cámaras y luego inventan una sustitución del Parlamento por el llamado Consejo de Estado. ¿Quiénes estaban en el Consejo de Estado? Civiles que provenían, o sea, ¿quiénes le dieron los cuadros políticos para integrar el Consejo de Estado? Los partidos tradicionales, blancos y colorados. Ellos eran los que tenían, de ahí salían los integrantes del Consejo de Estado, o sea, los que hacían las leyes, los decretos durante la dictadura. Y varios de ellos para la cama te contaba tu mamá y allí doblándonos la esquina podrás encontrarte algún dragón, verás mover sus 7 cabezas, los 7 cuellos corbatas buscándote el corazón. Encontrarás las brujas del desencanto que con su voz pueden transformarte en piedra y encontrarás detrás de los ejércitos gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Y así tendrás las botas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Y ese país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de paz. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas y al irte para la cama te contaba tu mamá. ¿Quién podría olvidarlo? Desde febrero estábamos preparándonos para la huelga general en cuanto se diera el golpe de Estado. Certeza indeseada, muchas veces eludida para poder funcionar, respirar y amar. Pero llegó. Yo estaba en mi morada de estudiante y de trabajadora. No teníamos TV, así que la radio estaba siempre prendida.
ya no como esparcimiento, sino como mensajera de lo que estaba pasando. A pesar de tener esa certeza, nos ganó la incredulidad, el miedo, pero sobre todo la convicción de que llegaba el momento para el que nos habíamos preparado. A primerísima hora de la mañana nos fuimos al CASMU, donde mi compañera, Suri, que compartía conmigo la vivienda, y yo trabajábamos. Serían las 6 de la mañana. Ya fuimos preparadas con mate, un pequeño bolso, con lo mínimo por las dudas. Ese por las dudas duró un poco más de 17 días en sesión permanente de los cuadros dirigentes de la FUS y nosotros en una espera interminable. Creo que ese día aún no dimensionábamos lo que estaba aconteciendo. Hubieron momentos en que el local inmenso del CASMU se transformaba en una gran sala de tertulia, tomando mate, charlando y tratando de no dejar que el pensamiento se fuera hacia los acontecimientos. Pero ahí estaba el golpe de Estado, disolución de las cámaras y una resistencia que estábamos dispuestos a no renunciar. Estos recuerdos se me pierden en la vivencia de esos días hasta el 9 de junio, pero esto ya es otro cantar. Tremendo compromiso que nos dejó un sabor amargo. Compañeros.
perdón, que quería cerrar. No, no, dime yo.